Fue educado en la Universidad de Cambridge, casado 2 veces con más de 3 hijos. La primera esposa fue cristiana, abandonó a la primera esposa para casarse con la segunda, que era su enfermera. Murió a los 76 años, a los 23 años de edad lo diagnosticaron con una esclerosis tremenda, atrófica, y le dieron menos de 2 años para vivir. Y sin embargo vivió 50 años más, 76 años murió. Y lo más irónico del caso de la vida de este grande astrofísico inglés fue que su esposa, cuando lo metieron y lo entubaron 2 veces a los 20 y tantos años y después a los 40 y tantos, y le dijeron en el hospital que ya tenían que desconectarlo porque ya no podía vivir, ella se puso de rodillas e intervino ante el trono de la gracia, y llegaron los doctores y le dijeron: es que esto es un milagro. Y la segunda vez que otra vez lo vuelven a conectar porque ya estaba a punto de irse de este mundo, su esposa vuelve a arrodillarse en oración para salvarle la vida. Él supo que su esposa estaba de rodillas orando por él, y cuando él tuvo esta oportunidad de poder decirle a Dios: gracias porque me concedes la vida, se siguió burlando de ella. Y las palabras de él a su esposa fueron las siguientes: yo no hago caso a la religión porque es la ciencia la que nos da la verdad. Me dio mucha tristeza que antes de morir haya muerto negando a Dios y declarando que Dios no es el creador del universo. En ese momento, cuando escuché este programa de televisión, porque fue a través de las noticias que escuché esto, inmediatamente vino a mi mente la vida de más grandes astrofísicos que él, que fueron cristianos. Él argumentó que era porque la verdad estaba en la ciencia, y sin embargo Blaise Pascal, astrofísico francés, escribió cantidad de tratados acerca, y no era un religioso, era un cristiano. Blaise Pascal confesó, y en sus libros lo dijo: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Nadie se puede comparar en la astrofísica con Blaise Pascal. Y después tenemos a Isaac Newton. ¡Qué tremendo! Isaac Newton, que comienza a postular las leyes de la famosa gravitación, cristiano de los pies a la cabeza, y muere alabando a Dios y dándole gracias a Dios por la muerte de Cristo. Louis Pasteur, siglo XX, un famoso doctor, experto en medicina, y el legado que él dejó a la ciencia fue impresionante, cristiano. Y finalmente Alberto Einstein, que fue famoso cuando dijo: Dios no juega con el universo como si jugara los dados. Todos estos hombres fueron cristianos y creían en Dios. Los filósofos de hace 2150 años aproximadamente, 150 años antes de Jesucristo, Aristóteles, que fue el maestro de Alejandro el Magno, Platón, Sócrates, Demóstenes, creían en un Dios. Por lo menos dijeron: pienso, luego existo, existo, luego vivo, esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa tiene que estar fuera de mí, tiene que haber algo, llámale la fuerza, una entidad superior, pero tiene que haber algo que trascienda, que es Dios. Aunque no lo pudieron nunca ubicar, el apóstol Pablo en Hechos 17 se enfrenta con los atenienses filósofos, discípulos de un gran hombre que se llamaba Zenón, y los discípulos eran los epicúreos y los estoicos. Y Pablo en Hechos 17 les demuestra y les dice: ustedes adoran a un Dios porque tienen un monumento altísimo que decía: al Dios desconocido. O sea, ellos lo único que sabían es que tiene que haber una causa detrás de la existencia del mundo y del universo. Pero llegamos al siglo XX, donde se levantan Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, Richard Dawkins, y finalmente este astrofísico que muere diciendo que Dios no puede existir ni ser el creador del universo. ¿Saben ustedes por qué el astrofísico Stephen Hawking negó a Dios antes de morir? Simplemente porque no pudo explicar sus sufrimientos. Su esposa lo dijo, la primera esposa: Stephen está enojado con Dios, con un Dios que no existe.
Se amargó contra alguien que no existe. Y siempre estuvo repelando, ¿verdad? ¿Por qué si Dios es Dios, no lo sanaba y no lo levantaba de esa silla de ruedas? Hace poco ustedes escucharon el testimonio de Nicky, un muchacho sin brazos y sin piernas. Nació con el puro tronco nada más. Y cuando oye su testimonio dice que a los 8 o 9 años de edad, como no podía suicidarse, se metió y con la boca abrió la llave del baño para ahogarse. Y en ese momento él reaccionó y dijo, ¿pero qué es esto? Y comenzó a gritarle, Dios, si existes, dime la razón por la cual me trajiste hacia el mundo, sin brazos y sin piernas. Y entonces él entrega a los 11, 12 años de edad su vida a Jesucristo. Y no se imaginan ustedes los millones de almas que este muchacho, Nicky se apellida, ¿verdad? Nicky ha ganado en el mundo. Aquí lo tuvimos en México y mi esposa y yo, su esposa es mexicana y se han discipulado con nosotros desde hace muchos años. La esposa de él y la familia de ella también. Ahora ya van a ser papás otra vez. Así como lo ven, pero juguetón. Gracias a Dios por su vida. Entonces, podríamos nosotros realmente, porque esta es la espada y este es lo que esgrimen los ateos, los escépticos, los agnósticos, es que ¿por qué si hay un Dios hay un sufrimiento? ¿Por qué es? Entonces, como no pueden entender y no tienen respuestas y no las van a tener fuera de la Biblia, se encierran en una cárcel y en lugar de que este hombre hubiera podido escuchar a su esposa, bueno, ok, tú me dices que es un Dios, dime por lo menos o explícame por qué permite el sufrimiento, pero ni siquiera quiso hacer eso. Negó completamente todo contacto con la Biblia. Y esta es la razón de esta serie que me he propuesto comunicarles a todos ustedes y a todos los que nos escuchan a través de las redes sociales, porque es el tiempo que seamos luz. El mundo está pidiendo respuesta a los políticos, astrofísicos, ateos, agnósticos, escépticos, etcétera, etcétera. Las universidades en Latinoamérica están llenas de ateos, infectando las mentes de nuestros hijos, incitándolos a una revolución, incitándolos a la violencia, porque ellos creen que a través de esta violencia y de este idealismo pueden ellos hacer un cambio en México social, o en Veracruz, o en cualquier otra nación. ¿Por qué? Porque hay un idealismo en la juventud que no tiene respuestas, y nosotros somos la luz del mundo. Ya es hora que brillemos, ya es hora que levantemos la lámpara. Todos los 70s, 80s y 90s del siglo XX persiguieron a la Biblia, persiguieron al cristianismo, persiguieron a los pastores en Latinoamérica. Yo recuerdo cuando fui a la universidad a la conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras, cómo querían burlarse todos. Ay, ya llegó el padrecito, así me decían, ya llegó el padrecito. A ver de qué nos va a hablar el padrecito, porque como ellos no tienen respuestas, creen que nosotros tampoco las tenemos. Y cuando nos enfrentamos a auditorios y les demostramos que hay más evidencias científicas en la creación bíblica que en la famosa teoría de la evolución. Cuando alguien te diga y tú le preguntes, bueno, ¿cuál es tu punto de vista o tu perspectiva de cómo te imaginas que creó el universo? ¿Qué te van a contestar? Pues por ahí anda una enseñanza, una ideología que se llama el Big Bang o la grande explosión traducida. ¿Y qué significa esto? Que pues los físicos y se imaginan, porque no se puede probar científicamente, que pues comenzó con una explosión en el universo. Y entonces de esa explosión se formó todo lo que nosotros vemos. Cuando las propias leyes de la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, contradicen el Big Bang. Virgen del Socorro. Me atrevo a decir esto. La misma física que dice la primera ley de la termodinámica, nada se crea ni se destruye, la segunda ley, todo tiende al desorden, a la oxidación, a la destrucción, a la corrupción. Nunca del desorden se ha formado el orden, por el amor de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar defendiendo una teoría que la aceptamos ciegamente? Porque mi maestro me
le enseñó? Porque tu maestro no tiene ninguna otra explicación. Y como dijo Don Teofilito, como decimos aquí en México, ni la tendrán si no vienen a la Biblia. Porque por medio de la ciencia y por medio de la intelectualidad, que es limitada, el ser humano no puede traspasar y trascender la dimensión espiritual, la dimensión del mundo invisible. Entonces el intelecto choca contra las cosas que no entiende y al llegar ahí se vuelven locos. Entonces no puede el ser humano comprender la inmensidad del universo que nos rodea, ni los caminos ni los pensamientos de Dios, porque son más altos que los nuestros. Dios tuvo que bajar hace 2000 años en la persona de Jesús para Él comunicarnos y revelarnos los secretos que se encuentran detrás de su universo, de su soberanía, de la tierra, de dónde venimos, los animales, la genética y la ciencia que continúan como demostrando y comprobando simplemente que la Biblia tenía la razón. Y es hora de hablar, y es hora de tener una confrontación directa. Porque el mundo se está hundiendo en la confusión teológica, en la confusión ideológica. Los gobiernos los invitamos al próximo desayuno en junio, ya les dieron su volante, titulado El fracaso de los gobiernos humanos. Otra vez, ¿verdad? Vamos a examinar todos los gobiernos, nazismo, fascismo, monarquías, democracias, etcétera, etcétera. ¿Por qué ninguno ha funcionado? ¿Por qué siguen peleándose? ¿Por qué ahorita ya los partidos políticos en todas partes del mundo, ya sus convicciones, los estatutos en los que formaron sus partidos están deshaciéndose y contagiándose con el otro? Es como si nosotros dijéramos, soy cristiano, pero me voy a juntar con los mormones y con los musulmanes. Cuando los principios de los musulmanes, los principios de los mormones y el cristianismo se contradicen unos a otros. Entonces, ¿creo realmente que mis convicciones son reales y es la verdad? ¿O necesito otras ideologías porque no estoy seguro de lo que yo creo? Es una tristeza, se están derrumbando ante nuestros ojos todas las ideologías y todas las filosofías del mundo. Los sistemas de pensamiento están confundidísimos como jamás lo habían estado. Gubernamentalmente, teológicamente, filosóficamente, económicamente, es una confusión en el mundo tremenda. Es el estrés por el cual vive la gente. Es una incertidumbre de dónde está la verdad, dónde está la luz, quién tiene la verdad. Tú dices que en aquella religión, tú dices que en aquella religión. Discúlpame, en ninguna religión en la persona de Jesucristo. Porque tú puedes tener X religión sin tener la verdad, ni tener al Hijo de Dios en tu vida. Él fue el que vino y nos dijo, no los católicos, no los evangélicos, no los nazarenos, no los mormones. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y cuando Él entra a tu vida, se te caen las vendas. Y de alguna forma el entendimiento se nos comienza a expandir. Y solo Dios, el Espíritu Santo, puede hacer que nuestra mente se abra para que cuando vengamos a la Biblia podamos entender, porque la Biblia, el autor es el Espíritu Santo, necesito al Espíritu Santo morando en mí para comprender los pensamientos de Dios. Ven a la Biblia sin el Espíritu Santo y vas a chocar contra los pensamientos de Dios, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura, porque estas cosas no se intelectualizan, estas cosas se disciernen espiritualmente. Veamos ciertos pasajes a continuación que nos van a servir de base para poder dar una explicación y comenzar ya a levantar la bandera de la fe. Dice en Romanos 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Alguien viene sin el Espíritu Santo y lee este versículo, la conclusión a la que llega dice, esto lo escribió un loco. ¿Cómo puede alguien que está atravesando tribulaciones o problemas gloriarse? Inmediatamente se enfrenta esta persona con una pared. Pero es que esta persona no entiende que las próximas palabras es que estas tribulaciones y estos sufrimientos Dios los está usando para formar nuestro carácter, que si no sufrieras, de otra manera no podrías aprender muchas cosas en la vida que solamente a través del sufrimiento se aprenden.
Dice Salomón en Proverbios, el sufrimiento purifica el corazón. Esta es la razón por la cual comenzamos ya a entender, y cuando comenzamos a entender los pensamientos de Dios, y aunque no vamos a ser libres del sufrimiento, por lo menos Dios va a entrar a nuestra vida y nos va a dar una esperanza para que en ese valle de sombra y de muerte tengamos paz. Para que en medio de las tribulaciones que tú estás atravesando, y en medio del divorcio que estás ahorita enfrentando, y el abandono de tu esposo, y el abandono de tu esposa, y el abandono de tus padres, por lo menos en medio de ese horno de fuego donde que tú estás atravesando, Jesús está contigo. Y aunque no se va a acabar hasta que Él venga a todas estas cosas, Él nos da la fuerza para resistir hasta el final con gozo. Y la paciencia solamente es el fruto de las pruebas y las tribulaciones. ¿Se imagina lo que la Biblia dice? ¿Y para qué quiere la paciencia, Señor? Si no tienes paciencia, te vas a casar con el chavo equivocado. Si no tienes paciencia, te vas a casar con la muchacha equivocada. Si no tienes paciencia y eres una persona impulsiva que compras y vendes, etcétera, etcétera, sin meditar ni reflexionar nada, vas a comprar la casa equivocada, el carro equivocado, el viaje que Dios no quería que hicieras lo vas a hacer por tu impaciencia, porque por naturaleza somos impacientes. Entonces la Biblia nos comienza a abrir los ojos y nos dice, espérame tantito, la paciencia es una virtud elemental para que puedas tomar decisiones y no te arrepientas el día de mañana. Pues yo quiero la paciencia, Señor. Viene entonces el fuego de la prueba. No tengas miedo de las tribulaciones. Mi esposo, hermano, parece un martillo conmigo y duro y duro y duro y duro. Hermana, pues mientras más, te está haciendo tu esposito, sin que te des cuenta, estás desarrollando una capacidad para aguantar. Que si no quieres hacer eso, pues sácate un cuchillo y vete sobre él entonces. Y acaba con tus problemas. Hace muchos años, quiero irme con mucha calma con estas conferencias porque son muy importantes y tratar no se imaginan, oren por nosotros, por mi esposa y por nosotros, nuestros hijos. Necesitamos mucho de las oraciones de todos ustedes y le pido a Dios mucha oración, que siempre que yo estoy enfrente de un público pueda yo tener la capacidad de explicar su bendita y profunda palabra. Hace muchos años había un dramaturgo inglés llamado Oscar Wilde. Y él hizo muchísimas obras de teatro. Yo me acuerdo, tenía como 18, 19 años de edad. Formé parte de un elenco teatral llamado Hamlet. Y en una de las cosas que yo tenía que declarar durante el escenario, en el teatro, representando a Hamlet, ¿verdad? Dice así la obra de William Shakespeare: morir, dormir, no más. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Levantar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndole frente a acabar con ellas? ¿O esperar el sufrimiento y dormir y morir no más? En otras palabras, este dramaturgo que no era cristiano, pero creía en Dios, Oscar Wilde, y tenía problemas morales, ¿verdad? No nos vamos a meter con eso ahorita. Oscar Wilde pudo entender que en la vida es o mueres o vives. Ahora, escojo vivir, aguántate. Le decía a mi papá, no chille, agarre piedras. Estamos vivos, no es Disneylandia, por el amor de Dios, ya madura. No es Reino Aventura. No estamos en el milenio todavía, estamos en un mundo de una raza humana caída, donde hay pecado, muerte, oscuridad, sombras, tristeza, enfermedades, violencia, etcétera, etcétera. Y vamos a través de esta serie a explicar por qué permitió Dios esto. Y nos vamos a dar cuenta, cuando veamos la explicación de Dios, vamos a levantar las manos, te voy a decir, Señor, profunda es tu sabiduría y tu gracia y tu misericordia. Cuán profundos son tus pensamientos. Y yo era como era porque no entendía. Ahora entiendo, Señor, y te alabo y te bendigo. Y va a venir una paz sobre tu vida que sobrepase el entendimiento, que te va a dar la fortaleza de seguir viviendo para Jesús. Y este es el propósito de esta serie.
que he tratado de preparar para todos ustedes y los que nos escuchan. Las tribulaciones nos producen paciencia. Necesitamos la paciencia. La segunda es Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 1, 2 y 3. Hermanos míos, otra vez, parecía que estuviera loco Santiago, de cuál fumó. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién puede llegar a esa conclusión, verdad? Gózate cuando te corran de tu trabajo. Gózate cuando pierdas tu casa. Gózate cuando tienes algún problema, ¿verdad? ¿Por qué me voy a gozar? Porque esa prueba que estás atravesando está produciendo paciencia. Otra vez, Santiago está de acuerdo con Pablo para poder, con diferentes palabras, decirnos que las pruebas producen paciencia. Entonces tú llegas a tu casa con tu esposa. ¿Qué crees, mi chenchita? ¿Qué, mi amor? Estás tan contento, te veo, te ascendieron de puesto. No, mi amor, al contrario, me corrieron. ¿Quién podría reaccionar así? Nadie, ¿verdad? Ni marihuano. Nadie podía reaccionar de esa manera, más que un cristiano que vive en el Espíritu. Y la esposa, oye, pero ¿sabes una cosa? Esto no es para que te pongas contento. Sí, mi amor, ¿sabes una cosa? Porque acuérdate de Romanos 8:28. Todas las cosas contribuyen para nuestro bien. Y no me corrieron porque haya sido ladrón, borracho, parrandero, jugador o defraudador. Me corrieron, ¿verdad? Por políticas, lo que tú quieras. Pero ¿sabes por qué me gozo, mi amor? Porque creo lo que dice la Biblia. Ahorita mi única reacción se había llegado: vieja, sácamela de don Julio reposado. Y vamos a ponernos los dos hasta atrás. Esta vida no vale gorro. Vamos a divertir. Que nada, y que Dios, ni qué cristianismo. Esa es la otra reacción. Y comenzar con la autolástima y comenzar a amargarte contra Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, en lugar de que tomemos esa actitud, la Biblia nos muestra que nos enfrentemos a los problemas con otra actitud, porque cuando Dios ve que tú enfrentas esa actitud y que tú llegas a tu casa y Señor, gracias, te alabo, yo no entiendo por qué me corrieron, lo único que sé es que tu palabra dice: no desmayes, no tengas miedo, yo soy tu Dios, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y estoy seguro que viene un trabajo mucho mejor que el que yo tenía. En el momento en el que Dios ve desde el cielo que nuestra reacción aquí en la tierra es diferente a la de los demás seres humanos, Dios nos bendice. Porque sin fe, ¿y cómo se demuestra la fe? Actuando al contrario de nuestros sentimientos y emociones. Hebreos 11:6. Y el versículo 1 de Hebreos 11 dice: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Veamos y metamos aquí un microscopio. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Es una certeza, es una seguridad de algo que está adelante de mí, que estoy esperando, y aunque yo no lo vea, estoy seguro que viene a mi vida. Y además estoy tan convencido aunque no lo vea. La fe, si no es algo que tú estás esperando y no estás convencido, tu fe es la fe de los demonios. Dice Santiago capítulo 2 que los demonios también creen. No, yo creo en Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú dices que crees en Dios intelectualmente, pero no demuestras que tú crees en Dios por la forma como tratas a tu esposa, por la forma como tratas a tus padres, por la forma como ves a las mujeres. Este pueblo, Marcos 7, dijo Jesús, de labios me honra. ¿Cuánta gente hay por todos lados? Iban a desayunos y yo creo en Dios, pero sus acciones, su conducta contradice la piedad que ellos expresan o que creen tener en su corazón.
Entonces te vuelves un hipócrita. Te vuelves un falso cristiano. Porque la fe tiene que, dice Santiago, sin obras no es fe. La salvación es por la fe, pero la forma de demostrar que esa fe es salvífica, que realmente nos ha transformado, es cuando vemos que ha transformado mi vida. Ya no soy el que yo era antes, antier, o hace un mes o hace 6 meses. Ahora cambió mi vida con mi esposa, la forma como veo a mis hijos, la forma como manejo mi negocio, la forma como me relaciono con la gente, la forma como veo a los gobiernos. Cambia completamente mi vida. Y si yo no manifiesto esta actitud o esta nueva conducta, no es cierto que soy cristiano. Y lo vamos a ver en el tercer pasaje, 1 de Pedro capítulo 1. Y ahí vamos a comenzar nuestra serie. Esta es la introducción. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 9, escribe el apóstol Pedro, y los recipientes de esta carta eran judíos perseguidos por Roma. Esta carta fue dirigida a cristianos que están siendo perseguidos o sufriendo por su fe, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, con fuego se hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En otras palabras, y este es el tercer principio espiritual de nuestra serie, la fe de todos aquellos que han dicho: Jesús, entra en mi vida. Ayer en el desayuno tuvimos más de 35 decisiones, gracias a Dios, y la gente que hace una decisión por Jesucristo, quiero que lo sepas, tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. ¿Y saben ustedes dónde comienza a ser probada? En la familia, con tus hermanos y con tus papás o con tus primos. ¿Por qué? Porque la primera prueba de la fe es la persecución. Ayer nos contaba mi hermano Alejandro, él es el director del Instituto Teológico Internacional del ITI, y nos contó una anécdota mientras veníamos de Toluca al desayuno en el camino, que yo no la conocía de mi hermano. Y me dice: Armando, tú sabes que cuando yo me convertí, porque él fue el primero en la casa que se convirtió. Y yo los correteé como 2 o 3 años. Una vez quise incendiar una reunión de oración. El gadareno era Pinocho comparado con los demonios que yo traía. Y se los digo en serio. Y me dice mi hermano: tú sabes que cuando yo me convertí, guié a la casa, y mi mamá inmediatamente me quiso correr. Ya te metiste con una secta, quién sabe qué te metieron, etcétera, etcétera. Total, dice, me tuve que salir de la casa, y a los 4 días regresé a la casa. ¿Y qué crees? Estaba un cuñado mío, nuestras hermanas, la abuela, los tíos, y me hicieron juicio. Todos alrededor de la mesa, diciéndome: a ver, acércate por favor, estamos escuchando que ya te cambiaste de religión y que andas por ahí con unos aleluyas y quién sabe qué tantas cosas, y en esta familia la única religión que tenemos es tal y tal y tal y tal cosa. Y dice mi hermano: yo lo único que hice es a todos ellos que me hicieron juicio por haber aceptado a Cristo, en lugar de que contentos de que dejé las drogas, porque era bien hipioso mi hermano antes, y le metía todo, ¿verdad? En lugar de que estuvieran contentos, estaban completamente enojados que yo había comenzado a leer la Biblia. Y lo único que les dije fue, puse la Biblia en medio de todos y les dije: ¿la han leído? Y comenzaron todos a voltearse unos con los otros. No, Chepo. Pues si no la han leído, ¿qué base tienen para juzgarme que yo estoy mal?
Porque si no es la Biblia la base de nuestra fe, ¿qué es entonces? Yo no les dije que fui con los mormones ni que fui con soy un musulmán. Estoy en un grupo de cristianos que leemos la Biblia. Y si ustedes no leen la Biblia, no tienen ninguna base. Dice mi hermano, desde esa vez nunca se volvieron a meter conmigo. Pero vino la persecución inmediatamente y vendrá contra ti también. Y comienza en la propia familia. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de las tinieblas de nuestra familia para regresar a nuestra familia e iluminarlos y sacarlos también al reino admirable de la vida de Jesucristo. Y si tú en tu familia no eres una luz y en tu medio donde trabajas no eres una luz y no estás dando testimonio de Jesucristo, tu cristianismo es religioso nada más. Y recibirán poder. ¿Para qué? Para poder enfrentar al mundo. Sin ese poder no se puede enfrentar al mundo. Hechos 1:8. Y recibirán al Espíritu Santo y me serán testigos. Entonces vemos nosotros que tiene un propósito todo esto. Muy bien, vamos pues a comenzar esta serie con las siguientes declaraciones y reflexiones. No cabe duda que vivimos en un mundo completamente disfuncional. No hay un solo matrimonio funcional. El matrimonio es la unión de dos extraterrestres. Pero por si fuera poco, dos extraterrestres que ninguno se conoce ni se entiende el uno al otro. Y vas a tener 60 años de casado, como dijo un gran predicador hace algún tiempo en un estadio en Estados Unidos que lo escuché. Yo tengo 60 años de casado más o menos y sigo sin entender a mi esposa. Y como dijo Dios Teofilito, ni las vamos a acabar de entender. Porque no nos manda Dios a entenderlas, nos manda Dios a amarlas. Entonces, cuando nosotros comprendemos esto, que no hay un matrimonio, o sea, no hay un matrimonio perfecto, es lo que quiero decir. No hay un matrimonio donde todo, en la luna de miel, John Travolta y se casó con esa muchacha que se parece a la Madonna y vamos a ser felices y qué guapo, ¿verdad? Y tiene coche. Todo eso desaparece después de la luna de miel. Comienzas a enfrentarte con una persona imperfecta de los pies a la cabeza. Peor todavía si no son cristianos. Si con cristianos se lucha y se sufre, imagínate no siendo cristianos, ¿no? Por eso hay tantos divorcios. Entonces te enfrentas con una persona, con una mujer, que no sabes cómo tratarla, no sabes, de todo chilla, no sabes por qué chillan las mujeres de todo. Habla, parece perico de África como habla mi esposa. Es que a las mujeres Dios les dio esa capacidad de hablar hasta por los, quién sabe por dónde más. Hasta por los pies hablan las mujeres. Y nosotros, ¿verdad? O sea, tú sabes una cosa, cuando tú hablas con una persona, en el momento en que te paras a escuchar a una persona, no sé si ustedes lo sepan, la Biblia nos los muestra, el hecho que te estés concentrando en escuchar lo que está diciendo, estás emanando energía, te estás desgastando. Cuando Jesús lo tocó a la mujer, ¿se acuerdan ustedes la mujer con el flujo? Alguien me tocó. ¿Por qué? Porque dice, energía salió de mí. Todo el sufrimiento que ella tenía se lo transmitió y Jesús en su hipersensibilidad sintió inmediatamente. Hoy eligieron los apóstoles, pero todo el mundo te toca. No, hay alguien que me tocó con el propósito de recibir algo de mí y lo sentí en mi espíritu. Es una hipersensibilidad espiritual tremenda. Pero cuando tú te sientas con alguien, entonces esta es la razón por la cual mujeres, los hombres nos sentamos y viene tu esposa y 15, 20 minutos y a los 10 minutos no tenemos la capacidad, yo no sé cuántos de ustedes sean superhéroes, ¿no? Pero la mayor parte de los hombres no tenemos la capacidad de oír más de 10, 15 minutos. Comenzamos, sí, amén, gloria a Dios, mi amor. Sí, es cierto, sí, te amo, tienes toda la razón, ¿no? Comenzamos ya con el avión, etcétera, etcétera. Pero ustedes las mujeres, mi esposa se junta con otra mujer, o cuando se juntan las pastoras, y 6 horas sin parar. Yo llego a los restaurantes, me recoges a las 7, sí voy a las 7, y ahí está, digo, oye, mi amor, te dejé a las 2 de la tarde, y sigues en la mesa platicando con ellas. Y se despiden.
Y están en la puerta del restaurante, bye. Y en la noche llega y le siguen hablando por teléfono. Señor mío y Dios mío. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Así son. Dejémoslas, felicitémoslas, pero no las contradigamos, mucho menos, porque así las hizo Dios. Las mujeres tienen 7 días al mes que sus hormonas cambian drásticamente en la famosa menstruación. Y durante esos 7 días no te atrevas a decirle nada. No te atrevas a tocarla tampoco, ni sexualmente tampoco, porque está prohibido en la Biblia. Son tiempos en el que vuela la mosca y se ponen a llorar, hipersensibles. Es una semana en la que hay que yo te llevo el desayuno a tu cama, mi amor, yo le voy a lavar los trastes, yo te lavo la ropa del bebé o lo que sea, ¿verdad? Y comienza el hombre a entender la naturaleza femenina, que no estamos para que ellas nos sirvan, no son nuestras esclavas ni nuestras sirvientas. Y cuando comenzamos a darles lo que ellas necesitan, porque las comenzamos a comprender, es cuando vienen las bendiciones de Dios. Es cuando vienen las bendiciones de Dios. ¿Por qué estamos haciendo así? Y no somos mandilones. Eso no es ser mandilón. Lo hacemos porque Dios nos dice: ama a tu mujer como yo te amé desde la cruz, con un amor sacrificial. Y cuando yo veo sacrificarte por tu esposa, te voy a bendecir como no te imaginas. Porque el mal que le hagas a tu esposa se te regresa. Es como un boomerang, se te regresa, dice en Efesios capítulo 5. Nadie aborreció su propia carne, sino que la cuida y la sustenta como Cristo a la iglesia. El daño, las groserías, los gritos, el adulterio mental que traes contra tu mujer, se te regresa y detiene las bendiciones de Dios. Y vas a comenzarte a encontrar desesperado, ya no te puedes gozar en las pruebas, en las tribulaciones, ya no tienes paz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas otra vez venir a la cruz y pedirle perdón a Dios por la forma como has tratado a tu compañera, a tu amante, a tu esposa, a la madre de nuestros hijos. Ahí viene. ¿Por qué lo hacemos? Por la fe. Y sin esta fe es imposible que yo agrade a Dios. Vivimos un mundo disfuncional, tenemos que entender esto. Y todas estas circunstancias nos hacen volvernos a la pregunta, que es la que vamos a desarrollar en esta serie: ¿por qué Dios no detiene la maldad? Muy buena pregunta, muy válida filosóficamente. ¿Por qué Dios no detiene tanta destrucción y tantos sufrimientos? Es la pregunta que permanece en las mentes de la mayor parte del ateísmo, y muchas veces no solamente los ateos, sino también de los mismos cristianos. La única diferencia, escuchen esto, señores ateos que nos escuchan, en cualquier programa que haya en el mundo de televisión o de radio o en cualquier foro, nunca a un ateo ni a un agnóstico le van a hacer estas preguntas, nos las van a hacer a nosotros. Porque los ateos no tienen respuestas. Y como no tienen respuestas, por eso se enojan contra Dios, y por eso se amargan, y por eso dicen que son ateos. Entonces, si el mundo va a cuestionar a algún ser humano para que le responda, no va a ir con los ateos, van a ir con nosotros. A ver, ¿tú qué te dices, cristianito? Dime esto y esto y esto. Hace mucho les conté un incidente que lo he repetido así. Una vez estaba platicando sobre el ateísmo en el Hotel María Isabel, salimos del desayuno hace algunos años y me aborda una persona en el elevador, pero así, ¿verdad? Usted es el señor Andrés, así, mucho gusto, ¿cómo está? Ya entramos al elevador juntos. Usted dice que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero con esa actitud, ¿verdad? Usted dice que es todopoderoso, ¿verdad? Sí, efectivamente, Dios es todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo si él tiene poder? Y le contesté: porque comenzaría con usted. Dele gracias a Dios. Le cambió completamente su perspectiva.
¿no? O por lo menos ya le di tarea para ir reflexionando ella a su casa, de que hay respuestas y que si realmente Jesús hubiera venido o ahorita acabara con la maldad, acabaría con todos, porque perverso y engañoso es el corazón de todos los seres humanos. Entonces démosle gracias a Dios que no lo ha hecho y que en su paciencia, dice en 2 de Pedro capítulo 3, está esperando para que todos o la mayor parte de los seres humanos se arrepientan antes de que juzgue severamente este mundo. Muy bien, entonces por causa de no tener estas respuestas que demandan sus mentes finitas, cuando una persona astrofísico o ateo demandan respuestas, no se ponen en la posición honesta de decir, bueno, ok, yo ando buscando por qué el sufrimiento y la maldad, pero me voy a poner en una posición honesta. Yo soy un ser humano, amén, lo soy. Si soy un ser humano y si existe Dios, es lógico, vamos a decir una línea lógica elemental, es lógico que sea un ser sobrenatural y sería imposible poder comprender los pensamientos, así como un niño no comprende los pensamientos de su padre, ni de un filósofo. Aunque es el mismo cerebro, no está desarrollado el niño de 6 años como el de uno de 25 años de edad. Entonces, siguiendo esta línea de lógica, si existe un Dios, tiene que ser mucho, mucho más grande. Entonces, yo estoy ante un universo lleno de misterios, estamos llenos de misterios. Si hay extraterrestres, si no hay extraterrestres, si existen los hoyos negros, si no los hoyos negros, si es el otro, cómo comenzó el universo, de dónde venimos, bla, bla, bla. Estamos llenos de misterios. Entonces, estos misterios no voy nunca a comprenderlos con la mente de caracol que tengo, porque si existe Dios, es un ser hiperdimensional. ¿Qué necesito? Buscar dónde lo puedo encontrar. Si existe un Dios, ¿dónde lo puedo encontrar? Entonces hay mucha gente honesta intelectualmente que se envuelve en religiones. Entonces, por eso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis freudiano, dijo es que el ser humano busca a Dios porque tiene miedo a la oscuridad y a lo desconocido. Y entonces este temor inconsciente, escribió Freud, es lo que impulsa a muchos seres humanos a buscar a un Dios. Se equivocó completamente, porque aun cuando fuera así y me está guiando el temor a lo desconocido, dice la Biblia, me encontrarás porque me buscarás con todo tu corazón. Yo les confieso en mi caso particular, a los 25 años de edad me encontraba yo en un momento existencial en mi vida, que estaba yo en el lodo, así estaba yo en el suelo completamente. Anduve buscando en tantas religiones y por acá y por allá, también experimenté con algunas drogas, era borracho, parrandero, jugador, mujeriego, me decían el aventurero de Tlalnepantla, aunque no vivía en Tlalnepantla. Y a través de esta crisis existencial, mi hermano ya se había convertido en mi hermano Alejandro. Y caí de rodillas un día porque los amenacé, llegaba mi hermano con los cristianos, Armando, arrepiéntete, mira, ustedes están locos. Y llegaban ahí, ¿verdad? Y hasta comenzaron a pelar, en ese tiempo se comenzaron a peinar como Jesús, así, y se ponían hasta unas túnicas blancas y me parecían locos, freaks, como le decimos en inglés, ¿no? Y dije, no, están más locos que nada, es la nueva onda, ¿verdad? Y peace and love y todo así, amorosos y todo, no me convencían. Hasta que llegó esta crisis existencial en mi vida, en la que ya no tuve más que hacer, intenté quitarme la vida 2 veces, ya no quería vivir, dije, no hay propósito, significado en mi vida, y en esa crisis caí a las 4 o 5 de la mañana, recordando las palabras que siempre mi hermano, antes de irse a la casa, oraban por mí. Y esas oraciones que hacían por mí en la casa me llegaron a tocar las fibras más sin que yo lo supiera, movieron mi espíritu. Y me levantó el Señor, creo, a las 3, 4 de la mañana y caí de rodillas. Le dije, Dios, si tú existes, te necesito. No sé quién eres, pero yo te necesito si tú existes. Y si es verdad que es tu hijo, al quien tú escogiste y en quien el cual tenías tu complacencia y lo mandaste para que lo oyéramos a Jesús, no dijiste que oyéramos a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a Mahoma. Tú dijiste a él oír. Si es Jesús,
yo lo necesito en mi vida. Le hablé a mi hermano a las 4 de la mañana, pasó por mí a las 5 de la mañana, me llevó a la casa de un misionero bautista con un corazón impresionante por el amor de las almas, y ahí estuve yo en un mes de febrero, marzo, ¿verdad?, de 1974, caí de rodillas junto al piano, que era un músico misionero, y le grité a Dios. Me comenzó con la Biblia: por cuanto todos han pecado y son apartados de la gloria de Dios, la paga del pecado es la muerte, Juan 3:16, Dios te ama, etcétera, etcétera. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar durante 40 minutos llorando. Y yo no sabía ni por qué lloraba, pero estaba llorando. Sentía que eran capas que se me quitaban así encima. Y ahí quedé tirado todavía como media hora. Ya me dijo, el misionero me dijo: vamos a dejar a tu hermano aquí solo en mi estudio. Ya salí yo y sentí como que me habían quitado, ¿verdad?, todas las frustraciones y desilusiones y traiciones que traía, y mentiras de todo lo que, programas virulentos que el mundo me puso. Y fue la forma en la que Jesús me dijo: ¿verdad? Tú eres a quien tú estás persiguiendo. Y de ahí en entonces, ¿verdad?, mi vida fue cambiada radicalmente. Yo supe que había llegado al final de mi vida y que si Él era Jesús, yo tenía que dedicar mi vida a Él. No había ninguna aventura más grande en la cual un hombre pueda aventurarse a vivir más que conocer a Dios. No hay una aventura más grande. Conocerle es el más grandioso afecto de nuestros sentidos, y amarle el más grande de nuestros propósitos. A los 3 años de que comencé a trabajar yo en la hotelería, era gerente del hotel, el que acabamos de ir ahorita en la reunión de los pastores en Acapulco, enfrente de la Diana. Estuve de gerente como 1 año, gerente en el Hotel Camino Real de Polanco, etcétera, etcétera. Y le dije a Dios: me voy de misionero. Yo creí que Dios me había llamado para otra cosa. Me fui de misionero y me fui a la sierra de Oaxaca, entre la costa chica y la costa grande, entre Oaxaca y Guerrero. 3 años durmiendo en pisos de adobe. Mi cojín era un ladrillo envuelto en periódicos, y me tapaba en la noche con periódicos, con los indígenas. Yo creí que me había llamado Dios para ser misionero, porque los misioneros que conocí en Acapulco me mandaron para que yo fuera, y lo único que me daban era un cheque de $100 al mes. Comíamos lo que pescábamos, las almendras que arrancábamos y los mangos que quitábamos de los árboles durante 3 años de mi vida. Y ahí conocí la máxima de las pobrezas. Más pobre no puede ser. Yo dormido en camas de piedra, hermano, te gané. En covachas, estas eran chozas de adobe. Y además había un pueblo ahí que se llamaba El Ciruelo, cerca de Tejucunicuilapa, en la Costa Chica, que era de leprosos. Y me acuerdo que un día me dijeron: ¿por qué están tapados así? Es que son leprosos. Y yo creí a las 2 de la mañana que Dios me había llamado a morir con lepra. Y le dije a las 2 de la mañana: sé Dios, si ese es mi destino, Señor, aquí estoy. Yo no sabía ni qué contagios era la lepra, ni conocía mucho de la lepra, pero yo creí que Dios me había llamado para morir como un leproso. Y ya, ¿verdad?, pasaron los 3 años, regresé a Acapulco, comencé a predicar, a fundar movimientos de estudios bíblicos en las casas. En 1979 la organización del famoso evangelista, que vamos a orar por él, Luis Palau, se está muriendo de cáncer, por cierto. Tiene cáncer en los pulmones, Luis Palau. Me hablaron a formar parte del equipo de Luis Palau. Del 79, 80 y 81 estuve como evangelista por toda la República, todo Tabasco, Guerrero, Veracruz, pueblito en pueblito, predicando de choza en choza, pueblito. Nos corretearon, nos aventaron piedras, nos aventaron palos, me lastimaron 2 veces, me enfermé con malaria, me enfermé con calentura de 40 grados, etcétera, etcétera. Y todas estas fueron, ¿qué cosa? Pruebas. Dios estaba forjando carácter en mi vida, que era muy importante para lo que más tarde me tenía el que enseñar. Y el secreto, quiero decirles a ustedes, el más grande secreto de la vida es no amargarte. Es el más grande secreto de la vida cristiana. Un cristiano amargado no entra a la tierra de Canaán. No pasas Canaán. Dice Hebreos 12 que bloquea la gracia de Dios la amargura. No importa lo que nos hayan hecho, lo que nos digan. Me acuerdo en los 80s cómo nos calumniaron. Me dijeron que me había casado 4 veces, que tenía hijos hasta en Iztapalapa, 15. Bueno,
Es increíble, y todavía me dicen que de vez en cuando han oído esos rumores, ¿no? Ya le gané a Salomón. Puras mentiras. Pero el diablo es encargado de verdad de buscar la forma de desprestigiarte, de impedir. Pero ¿sabes una cosa? Que nuestro destino no depende de lo que la gente piensa. Nuestro destino depende de Dios. Y nadie puede arrebatarte ese destino que Dios te ha dado. Nadie, absolutamente nadie. Y para terminar, sí existen respuestas, y mientras todo se aclara y mientras nuestra poca y chica y limitadamente intelectual comprende, y ahorita comenzamos ya con el Espíritu Santo a entender muchas cosas más que sin el Espíritu Santo imposible poder comprenderlas, Dios nos deja dos consuelos. El primero, la resurrección de nuestra vida. Vamos a volver a vivir. Hijo, ten calma. No importa lo que estás pasando. Cuando tú mueras y resucites, vas a tener el cuerpo que anhelabas tener. Si eras chaparrito y pelón, vas a ver el cuerpo que te voy a dar. Si te decían la tintorera de Tlanepantla, vas a ver la belleza que te voy a dar. Y lo que... sufrido las enfermedades, todo lo que pasemos aquí, no nos imaginamos, y la esperanza de que vamos a tener un cuerpo fue que Jesús se levantó de los muertos. Él es la esperanza y la gloria de nosotros. Vamos a volver a vivir. Y todo lo que hayamos sufrido y lo que hayamos afligido, y si acabaste en silla de ruedas o no silla de ruedas, o con cáncer o no cáncer, o lo que hayas pasado, no va a ser comparable con las glorias que en nosotros se van a manifestar. Y la segunda consuelo es que vamos nosotros realmente a tener un mundo nuevo, donde reine la justicia y la paz y la equidad. Viene ese mundo que anhelamos y que queremos cambiar por las revoluciones armadas, por la guerra, por la política, por la educación. De ningún esfuerzo humano el mundo va a cambiar hasta que Jesucristo regrese con todos nosotros a establecer su reino milenial. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿estás tú preparado si tú murieras esta noche para encontrarte con tu Dios? ¿Estás preparado? ¿Estás seguro que tienes a Jesucristo? Asegúrate en este momento recibiéndole como tu Señor y Salvador. Inclina tu cabeza y dile estas palabras. Señor mío y Dios mío, aún no te entiendo, pero he comprendido que no necesito entender todas las cosas, más que una sola: te necesito. Sé que tú en la cruz enviaste a tu Hijo a pagar con su sangre por mis pecados, y que la resurrección de Jesucristo transformó el imperio romano, transformó la historia humana, al grado que la historia se cuenta antes y después de la vida de Jesús. Señor Jesús, gracias por esta muerte en mi lugar. Creo que con tu sangre pagaste lo que yo no podía pagar jamás. Y creo, como resucitaste de los muertos, que estás vivo. Y en este instante te pido, porque creo que vives, que entres a mi corazón.
Señor, te necesito. Yo sé que con el tiempo comenzarán a caerse las cortinas de mi mente y comenzaré a comprender más y más cosas que ahora no entiendo, pero lo único que sé es que te necesito, que moriste en mi lugar y que nunca me dejarás ni me desampararás. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. ¿Qué haríamos sin la Biblia? ¿Qué haríamos sin este maravilloso libro? El libro de los libros. Todos ustedes en esta mañana que por primera vez han hecho esta oración, nos gustaría bendecirles y saludarles. Y si tú en esta mañana hiciste esta oración por primera vez, ahí desde tu lugar te pido que te pongas de pie. Párense los que hicieron esta oración invitando a Cristo a sus vidas. Gracias a Dios. ¿Cuánta gente? Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Gracias, joven. Que Dios te bendiga. Alguien más. Que Dios la bendiga. Gracias a Dios. Allá atrás también. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, señorita. Gracias, joven. Que Dios te bendiga. Gracias, Padre, por todas estas personas, estas nuevas almas que vienen a la cruz. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran extender su mano hacia acá lo pueden hacer. Los que no hay ningún problema. Es en señal de que recibes esta bendición. Dios bendiga tu vida. Dios bendiga tu matrimonio. Y les dé la paciencia para tolerarse y soportarse el uno al otro hasta que venga Jesús. Y esta fortaleza solo nos las puede dar el Espíritu Santo, viviendo en la palabra de Dios. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre. Que esta criatura crezca y nazca en un hogar cristiano, con principios de ética y de conducta moral. Que pueda el muchacho crecer con la seguridad y decir siempre: mis padres se amaban, mis padres se respetaban. Dios bendiga a tus padres, Dios bendiga tu trabajo, tu entrada y tu salida. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Él te llenará el conocimiento de su voluntad con toda inteligencia y sabiduría espiritual, para que andes como es digno de Él, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento y la gracia de Dios. Nosotros ya no estamos en tinieblas, estamos bajo la luz, para que seamos luz en medio de una generación que se está degradando y perdiendo rápidamente por la corrupción que hay en el mundo. Que esa paz que sobrepasa el entendimiento, guarden ahora tus pensamientos y tu corazón